Cordiales saludos, estimado participante, muchas gracias por estar aquí presente, participando de este seminario web. En este caso, vamos a desarrollar este módulo denominado Estadística aplicada al laboratorio de mediciones, y respecto a este módulo desarrollaremos ahora la parte A denominada variabilidad de las mediciones, ¿sí? Todas las mediciones, todos los resultados de mediciones, ya sea de un método de análisis químico, un método de alguna caracterización física, alguna medición de dimensión, métodos microbiológicos, métodos bioanalíticos, etcétera. El método de medición que a ustedes se les ocurra está plagado de imperfecciones. Esas imperfecciones se terminan traduciendo en errores, ¿sí? En variabilidad. Esa variabilidad es lo que vamos a pretender caracterizar en este módulo, y eso nos va a dar después un puntapié inicial con algunos ejercicios de por medio, utilizando plantillas de Excel y algún que otro programa, por ahí Minitab, por ejemplo. Eso nos va a ayudar a comprender el concepto de variabilidad y luego ir avanzando en los demás conceptos metrológicos, estadísticos y algún otro que hacen a la calidad de las mediciones, que hacen a que los resultados de alguna forma puedan caracterizarse para de esa forma producirlos de una manera confiable. Bien, vamos a trabajar con dos, en este caso, en este módulo, o en esta primera parte, mejor dicho, vamos a trabajar con dos referencias principales. Una de ellas es el vocabulario internacional de metrología del Buró Internacional de Pesas y Medidas, que tenemos aquí en pantalla, y bueno, esa es la versión en inglés, pero ustedes pueden encontrar la versión en español, que va a estar disponible en la carpeta de literatura. También la pueden googlear y encontrarla, por ejemplo, desde el Centro de Metrología de España o el Centro de Metrología de México, etc. También tomaremos algunos conceptos de las series ISO 5725, la serie de guías ISO 5725, perdón, parte 1 a 6, donde obtendremos también algunos conceptos metrológicos estadísticos que nos van a servir también. Así que bueno, toda esa literatura está disponible, sobre todo la serie, las guías ISO 5725 para uso pedagógico en la carpeta de literatura correspondiente. Bien, hablemos entonces de variabilidades en las mediciones analíticas. Una variabilidad significan resultados que no son exactamente iguales. Cuando uno toma el tiempo, por decir, que demora en caer una bolita a través de un líquido, atravesando el seno de un líquido viscoso, vamos a suponer, si uno repite esa operación varias veces, los resultados nunca van a ser exactamente iguales. Lo mismo que si ustedes hacen mediciones, por decir, la concentración de un compuesto X en una matriz determinada, o la concentración de un microorganismo X también en una matriz, por decir algo, alimenticia determinada, los sucesivos resultados que van a obtener van a ser diferentes entre sí, o van a ser levemente diferentes entre sí. Y eso tiene obviamente sus causas. Uno de los objetivos nuestros es caracterizar esas diferencias, o de alguna manera circunscribir o cuantificar cuál es esa diferencia global, si se quiere decirlo de alguna manera quizás un tanto más coloquial. Hay al menos dos tipos de variabilidades que vamos a estudiar y que están descritas en la literatura en general referida a metrología, y que nos va a dar el puntapié inicial para comenzar con el resto de los conceptos estadísticos. Bien, dentro de lo que son las fuentes de variabilidades, nosotros podemos mencionar, o a la variabilidad en general, al concepto de variabilidad, lo podemos explicar a través de otro concepto, que es el concepto
de error, como vemos ahí en la pantalla. Hay dos tipos de errores, ¿no? Recién hablamos de realizar mediciones sucesivas de una esfera que cae a través de un líquido viscoso. Dos mediciones, tres, dejamos caer 2, 3, 4 veces y tomamos 2, 3, 4 veces el tiempo que tarda en caer esa bolita. Esas diferencias entre mediciones sucesivas se denominan errores aleatorios o errores indeterminados. Esas diferencias entre sí son fluctuantes, es decir, que tal vez yo puedo ahora obtener una diferencia de 23 centésimas de segundo, la próxima bolita que tire, en lugar de tener 23 centésimas, voy a tener una diferencia de 5 centésimas, pero en el otro sentido, en el sentido negativo, y así sucesivamente. Yo voy a tener valores fluctuantes, valores oscilantes, valores aleatorios, por eso esto que se llama error aleatorio. Los resultados no son predecibles, yo no puedo predecir cuánto tiempo va a demorar la próxima vez que yo tire la bolita a través, que deje caer la bolita a través del líquido. Por lo tanto, por eso son errores o son diferencias aleatorias, son fluctuantes, es decir, hay un sinnúmero de fuentes que me van a producir esa variabilidad, como por ejemplo cambios locales de temperatura, cambios locales en la viscosidad, cambios locales en la densidad de la misma bolita, diferencia entre la bolita y el líquido, etcétera. La diferencia de cómo yo la arroje, quizás yo voy a intentar siempre dejarla caer, pero en algún momento puedo, sin querer, agregarle una velocidad inicial. Bueno, todo eso va a afectar en mayor o menor medida, va a hacer que sea un conjunto de fuentes de variabilidad que en definitiva se va a traducir en una diferencia en la lectura, en este caso del tiempo. Yo no puedo predecir cuál es el valor que voy a obtener respecto de la próxima medición de tiempo, pero sí puedo más o menos estimar en los rangos donde yo voy a encontrar ese valor. Por ejemplo, yo voy a saber que la oscilación va a estar entre alrededor de 10 segundos para arriba o para abajo. Entonces yo ya estoy asumiendo qué rango, dentro de qué rango van a variar esas lecturas, ¿no? Y cuando hablamos de rango de variación, podemos comenzar a pensar en una forma en que se distribuyen esas mediciones. Y la forma en que se distribuyen esas mediciones, yo después, más adelante lo vamos a ver, la voy a poder caracterizar a través de una distribución de densidad de probabilidad, que ahora lo mencionamos, pero que después vamos a ver en más detalle. Ahí en la diapositiva habla de la distribución normal, que es una de las distribuciones de densidad de probabilidad que existen otras más, independientemente de los sistemas de medición que tengan, ¿no? Nosotros estamos hablando de distribuciones de probabilidad en metrología, en el estudio de las mediciones, que es de lo que estamos hablando ahora, pero en otro tipo de observaciones existen también la distribución normal y otro tipo de distribuciones de probabilidad explicadas desde la matemática, obviamente. Bueno, esta diferencia aleatoria, esta variación que existe entre sucesivas mediciones, es lo que caracteriza a la precisión de una medición. Cuando uno dice un método es más preciso que otro, está diciendo que las variabilidades, las diferencias entre sucesivas mediciones son más pequeñas en el método más preciso que en el menos preciso. Entonces hablamos de precisión y de mediciones sucesivas. Y esa precisión termina después haciendo al concepto de incertidumbre de la medición. Entonces ya nos vamos adelantando un poco al módulo de incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, entonces en definitiva estamos teniendo en cuenta esta variabilidad entre mediciones sucesivas, ¿sí? Esta variabilidad fluctuante, esta variabilidad aleatoria y esta variabilidad que puede explicarse a través de una función de densidad de probabilidad. A veces directamente se la menciona, para abreviar, como una distribución de probabilidad. Bien, hablamos ahora de el otro error, de los errores sistemáticos.
También, obviamente, como dijimos, un error es una diferencia. Una diferencia, como decíamos, acabamos de decir recién, entre mediciones sucesivas. Pero un error también es una diferencia entre una medición que nosotros realizamos con nuestro método y un valor considerado como verdadero. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, tomar, recién hablamos de un líquido viscoso determinado, podemos tomar un líquido viscoso de referencia que a cierta temperatura hace que una bolita de ciertas características caiga en un determinado tiempo. Entonces yo sé que si arrojo una bolita en ese líquido de referencia a la temperatura especificada, esa bolita va a tardar un tiempo estándar en caer. Entonces ese tiempo estándar en caer lo puedo considerar como el valor verdadero. Entonces, cuando yo ahora haga la medición sobre ese líquido estándar, deje caer la bolita en el seno, o digamos a través del seno de ese líquido estándar, va a haber una diferencia entre el valor que está, el valor que está estipulado para ese líquido de referencia y el valor que yo efectivamente obtengo, que yo experimentalmente obtengo. Esa diferencia es lo que vamos a denominar error sistemático. Yo repito las mediciones, voy a obtener más o menos siempre la misma diferencia, que podrá ser por arriba de ese valor de referencia, por decir un error positivo, o por debajo de ese valor de referencia, que va a ser negativo, ¿sí? Entonces, esa diferencia que sí yo puedo ahora predecir, porque es, como dice ahí, una alteración operacional bien definida y de signo determinado, esa diferencia la voy a poder predecir. Yo sé que va a haber una diferencia en 25 centésimas. A veces obtendré 24 centésimas, a veces obtendré 20, a veces 28, pero en promedio voy a tener una diferencia de 25 centésimas siempre positiva. Eso es lo que denominamos error sistemático. Entonces, de esa manera estamos describiendo los dos tipos de errores que podemos tener en un sistema de medición, ¿no? Ese error sistemático, como dice ahí, puede depender o no del mensurando. Y después tenemos otros tipos de errores que no vienen mucho al caso acá, porque hablamos de errores crasos o espurios, errores de equivocaciones groseras, errores de tipeo, etcétera. Errores que ya no se pueden describir matemáticamente como los errores aleatorios o sistemáticos, sino que, bueno, se los detectan porque obtendremos resultados que son muy diferentes del resto, y a través de, por ejemplo, una prueba o estadístico, a veces a través de la simple vista, uno puede asumir que, bueno, es un error grosero, craso o espurio. Bien, a continuación vamos a hacer un ejercicio en una plantilla de Excel para ver cómo se puede trabajar con o qué son primero estos tipos de errores y cómo más o menos los podemos medir en base a los conceptos que manejamos respecto de precisión. Bueno, una cosa que me olvidé de decirles es que cuando hablamos de errores sistemáticos hay una característica de los resultados de medición, un parámetro de desempeño de un método analítico que es la veracidad. Después más adelante de eso vamos a hablar y que hace referencia a este error sistemático. Entonces, por un lado, a la izquierda en errores aleatorios tendremos la precisión y por el otro lado, a la derecha, hablaremos de veracidad. Un resultado veraz es un resultado que presenta un error sistemático muy pequeño que uno puede aproximarlo a cero o que puede asumirlo como cero. Cuando ese error sistemático ya es grande, pasa a ser un error sistemático significativo y ya no podemos asumirlo como cero. Por ende, ese resultado ya deja de ser veraz. Bien, vamos entonces a abrir una planilla en Excel. Bueno, ahí tenemos una serie de mediciones de tiempo. Vamos a imaginar el mismo experimento. Dejamos
caer muy cuidadosamente una bolita a través de una probeta que tiene un aceite, un líquido, una determinada viscosidad. Vamos a suponer ahora que ese líquido es, vamos a borrar esto por ahora, que ese líquido es un líquido de referencia, pero es de referencia, nosotros no conocemos nada. Alguien nos trajo ese líquido, nosotros no tenemos idea cuál es su origen, simplemente que es un líquido con determinadas características. Vamos a realizar las mediciones y ahí entonces tenemos una serie de 20 mediciones. Entonces vamos a colocarle el número ahí para que sepamos que son 20 mediciones. Como vemos, las mediciones no son exactamente iguales. Estas mediciones han sido obtenidas a través de un simulador, justamente, que asume bueno, ciertas características que después vamos a ir viendo. No los quiero llenar primero con los conceptos estadísticos que después vamos a terminar viendo para que no nos confundamos. Bien, entonces ahí tenemos una serie de mediciones. Como vemos, hay diferencias entre las sucesivas mediciones. Si yo hago la resta entre el primer valor y el segundo valor, ese valor es 0.10. Si vemos la resta entre, bueno, ahí tenemos entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, etcétera. Bueno, yo manejo Excel de una manera, yo creo que normal. Si alguien tiene alguna dificultad o no conoce cómo hacer tal o cual operación que yo hago, con todo gusto yo puedo recibir de parte de ustedes la consulta. Me la pueden hacer a través de los medios habituales, el foro, el correo electrónico, si lo quieren hacer de manera personal, o algún otro medio, WhatsApp, qué sé yo, todo lo que esté disponible. Todos mis datos están ahí en la presentación, datos de contacto, ¿sí? Bien, entonces vemos que entre el primero y el segundo tenemos esa diferencia, entre el segundo y el tercero y así sucesivamente. Hay algunas diferencias que son positivas, otras son negativas, positivas, negativas. Tenemos más o menos la misma cantidad. Bueno, este no va porque es entre el último dato y el próximo, que no existe, entonces por eso me da 5, entonces lo eliminamos. Como vemos, tenemos valores fluctuantes, como decíamos, indeterminados. Yo no puedo conocer cuál es el próximo valor. Fueron 20 mediciones que llevaron un tiempo. Para mí me fue muy fácil, simplemente simulé esos datos matemáticamente y obtuve este sistema de medición. Entonces, como podemos ver, yo puedo acá utilizar la función de Excel que me diga cuál es el máximo valor de las mediciones obtenidas. El máximo valor de las mediciones obtenidas fue 5.14. ¿Cuál fue el mínimo? Fíjense que acá utilizo para que vayan viendo entre paréntesis las funciones que tiene Excel para aquellos que no son muy habituales de utilizarlo y que son bastante útiles. El valor máximo de esas 20 mediciones es 5.14. El valor mínimo de esas 20 mediciones es 4.74. Y nosotros vamos a ver que los valores de errores van a oscilar dentro de eso. Acá estas son las mediciones, ¿no? Acá también podría haber puesto cuál es el error máximo, o mejor dicho, cuál es el error máximo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a escribir máximo. El mayor error fue 0.21. ¿Y cuál fue el error mínimo? Que en este caso fue menos 0.29, ¿no? Entonces está oscilando más o menos en esos valores. Es muy probable que yo no obtenga valores superiores a 0.21, o si obtengo valores superiores a 0.21 sean muy pocos. Y lo mismo, no voy a obtener valores inferiores a menos 0.29, y si los obtengo van a ser muy pocos valores. Existe, y ya empezamos a hablar de probabilidad, existe una muy baja probabilidad de obtener un error mayor a 0.21, y lo mismo, existe una muy baja probabilidad de obtener un error menor a menos 0.21.
29. Pero existe una probabilidad más alta de obtener bueno, un error intermedio. Por ejemplo, el promedio entre esos dos. Si nosotros sacamos el promedio entre esos dos, nos va a dar aproximadamente 0,04. Entonces es muy probable, o digamos, el valor de error más probable que encontremos va a estar en el orden de 0,04. Si nosotros hacemos un recuento, seguramente vamos a encontrar una mayor cantidad de valores parecidos a 0,04 que parecidos a 0,21. Bien, y así a modo de adelanto, seguramente ustedes lo habrán nombrado, lo han escuchado nombrar, existe un parámetro denominado, un estadístico denominado desviación estándar, o desvío estándar, o error típico. ¿Sí? Este desvío estándar es un numerito, que después lo vamos a ver cuando ya arranquemos más puramente con estadística, que nos brinda, que nos cuantifica ese error aleatorio, el que estamos mencionando, ¿no? Mientras mayor variabilidad, mientras mayor dispersión, y aparece ese otro término ahora sinónimo de variabilidad, mientras mayor dispersión tengo, mayor es el desvío estándar, y por lo tanto más alejados van a ser estos extremos, ¿sí? Un método que es muy disperso es un método que es muy impreciso, por lo tanto voy a tener errores mayores. Entonces este desvío estándar yo lo puedo calcular muy fácilmente con la función de Excel que se llama desbest, encierro entre paréntesis a las 20 mediciones y obtengo muy fácilmente el desvío estándar, que veámoslo de esta manera, es un promedio de esas diferencias elevadas al cuadrado, ¿sí? Bien, por ahora no le prestemos mucha atención, simplemente que sepan ustedes que el desvío estándar es un estadístico que me permite a mí caracterizar la dispersión. ¿Ok? Bueno, entonces ya hemos de alguna manera hablado del error aleatorio, que es fluctuante, que no se puede predecir y que lo podemos cuantificar, y uno no puede conocer cuál es el resultado del próximo valor, pero sí podemos de alguna forma caracterizar en qué zona se va a encontrar con mayor probabilidad el error, ¿sí? Cuando hablamos de probabilidad no significa una certeza absoluta. Si yo digo, ahora está muy de moda que todos los celulares, de moda, es una práctica usual, mirar el pronóstico del tiempo en el celular, donde dice 20% de probabilidad de lluvia. Cuando dice 20% de probabilidad de lluvia, yo sé que es muy poco probable que llueva. Ahora, cuando dice 95% de probabilidad de lluvia, lo más probable es que sí llueva. Pero muchas veces falla. Entonces, a veces dice 95% probabilidad de lluvia y no llueve, porque obviamente hay una variabilidad de este tipo climatológica que hace que el pronóstico nunca sea totalmente cierto. Por lo tanto, cuando decimos existe la probabilidad de que ocurra tal cosa, la probabilidad nos indica la posibilidad de que ocurra algo, pero no es una certeza absoluta. Lo mismo pasa con las mediciones. Bien, listo. Entonces ya hablamos de esta plantilla, yo estoy grabándola, va a estar después disponible. Ahora son ejercicios relativamente simples, pero después, cuando empecemos a hablar de estadística y hagamos cálculos y demás, la plantilla le puede servir. Va a estar disponible en la página de ejercicios. Bien, entonces vamos aquí a colocar una fila que la vamos a llamar, bueno, errores aleatorios. Fíjense que nosotros hemos trabajado con una muestra de aceite de la cual no sabemos, alguien nos suministró esa muestra y nosotros hicimos mediciones sobre esa muestra y obtuvimos información. ¿De qué? Información de nuestro sistema de medición.
Si nuestro sistema de medición, supongamos que en lugar de que haya un operador humano arrojando la bolita 20 veces y midiendo el tiempo 20 veces, hubiera un operador, una máquina, un robot, por ejemplo, o un método automático, seguramente esta variabilidad hubiera sido menor. Este máximo y este mínimo estarían más cercanos entre sí. Por lo tanto, eso implica un método más preciso. ¿Por qué? Porque una máquina tiene menos fuentes de variación. Una máquina trabajaría más rápido, una máquina, por decir algo, no le temblaría el pulso al arrojar la bolita, una máquina mide el tiempo con mejor precisión, porque tendría un detector de cuando la bolita deja de tener velocidad cero para llegar nuevamente a velocidad cero, cuando alcanza el fondo de la probeta, etcétera. Una máquina tiene menos fuentes de variación, por lo tanto presenta resultados o presentaría resultados más precisos. Y lo mismo, si hablamos de seres humanos, habrá algunas personas son más cuidadosas, otras menos cuidadosas, algunas personas con un mejor pulso que otras, con mejor vista que otras, con mejores criterios que otras, menor o mayormente capacitadas, etcétera. Y con eso entonces, incluso las condiciones ambientales, supongamos que esas bolitas, esas tiradas, esas pruebas, yo no las hubiese hecho en una hora, por ejemplo, sino que las hubiese hecho a lo largo de un mes, está bien, por más que ese aceite esté más o menos a la misma temperatura, la temperatura ambiente que rodea a ese baño también de alguna forma va a afectar. Una persona no tiene las mismas, uno va a jugar al fútbol hoy y se encuentra en estado óptimo y va a jugar al fútbol de acá 2 días y se encuentra en el peor estado posible. Entonces nosotros tenemos como seres humanos una variabilidad inherente sumado a otras fuentes de variación. Entonces entre distintos seres humanos en distintos momentos, incluso una máquina puede funcionar hoy de una manera y al quinto día puede funcionar un poco peor porque por cuestiones de, no sé, por decir algo, por la energía eléctrica que lo alimenta, porque tiene tal vez otras características, fluctúan los ciclos de la corriente alterna, porque la temperatura ambiental está más caliente, porque la máquina ha estado funcionando desde hace más tiempo, etcétera. Entonces hay un sinnúmero de fuentes que hacen que mis mediciones nunca sean exactamente iguales, que mis mediciones sean variables, que mis mediciones sean inciertas, y de ahí nos vamos acercando también al concepto de incertidumbre de la medición, como habíamos visto recién en esa diapositiva. Bien, bueno, estamos hablando entonces de error aleatorio, de una muestra de la cual no sabemos absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si ahora esa persona que nos trajo una muestra ahora nos acerca un certificado y nos dice que el tiempo que esa bolita estándar, porque es la misma bolita, del mismo material, etcétera, a la misma temperatura, ¿sí?, a la cual estamos trabajando nosotros, tarda en caer 5.25 segundos, ¿sí? Estos son tiempos siempre en segundos, ¿sí? Esto entonces le vamos a llamar tiempo de, bueno, este tiempo está en segundos y es un tiempo de referencia. El tiempo es 5.25. Es un tiempo de referencia que se habrá obtenido en un laboratorio de referencia con una muy buena instalación, una instalación adecuada, con buenos controles de temperatura, con material calibrado por personas altamente capacitadas, o tal vez lo hayan hecho varios laboratorios de ese tipo, vamos a suponer, y entre ellos generaron un valor que es aceptado como el valor verdadero, es lo que se denomina o se solía denominar como el valor convencionalmente verdadero. Recordemos que el valor verdadero no lo conoce nadie ni lo vamos a conocer, simplemente lo podemos estimar. ¿Cuál es el valor verdadero del vaso de agua que ustedes tienen en el escritorio respecto de el pH? El valor verdadero está, nosotros sabemos que esa muestra de agua tiene un pH determinado, el pH verdadero, por decirlo de alguna forma. Bueno, nosotros lo único que podemos hacer es
medirlo y a través de nuestra medición estimarlo. No existe el método perfecto que me permita obtener el valor verdadero de pH. Por lo tanto, lo único que hacemos nosotros es acercarnos a ese valor verdadero. Lo único que hacemos nosotros es estimar ese valor verdadero. Bueno, ese estimado del valor verdadero se denomina valor de referencia. En este caso, vamos a suponer que es este. Nos traen un certificado donde se informa que eso es un valor de referencia. Bien, ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a copiar estos datos al otro lado para que no se me mezclen. Y vamos a hacer la diferencia. A esto le vamos a llamar también error. A esto le vamos a llamar error. Pero ya sabemos que lo denominamos error. Bueno, le vamos a llamar E también. Después le vamos a cambiar los nombres para no confundir. Bien, a esto le vamos a llamar error, pero lo vamos a calcular de distinta manera. Vamos a hacer la diferencia entre el valor que obtuvimos de esas 20 mediciones menos el valor de referencia. Y le vamos a poner ahí un signo de pregunta, perdón, un signo peso, para que cuando yo arrastre, ¿sí? Fíjense que siempre estoy utilizando el mismo valor, Eso es para que cuando yo arrastro en la plantilla de Excel no se me cambie la casilla. Siempre hacemos referencia al valor de referencia. Fíjense que si yo hago doble clic, siempre me muestra los valores involucrados. Bien, como vemos, siempre los errores en este caso son negativos. Son todos negativos. Puede que haya algún positivo, pero en este caso no, son todos negativos. No son exactamente iguales, pero están alrededor 0,27, más o menos, redondeando 0,3, 0,4, 0,3, 0,2, 0,2, 0,3, 0,2, 0,3, 0,2, están oscilando entre 0,3 y 0,2 más o menos. Entonces puedo decir que el error sistemático está aproximadamente entre 0,3 y 0,2 negativo. No hay una oscilación acá, incluso no hay una oscilación en cambio de signo. Por lo tanto, ahí estamos hablando de error sistemático. Y para poder determinar ese error sistemático, lo que hago es compararlo contra un valor de referencia. Yo no puedo, primera moraleja, yo no puedo hablar de error sistemático si no tengo un valor de referencia. El valor de referencia me lo puede dar, ya después en metrología lo vamos a ver, pero me lo puede dar un material de referencia certificado, un método de referencia, un instrumento de referencia, un laboratorio de referencia, etc. Son distintas fuentes de valores de referencia, dependiendo del método analítico con el que estemos trabajando, será un instrumento, será un método, etc. Bien, entonces, todos estos son errores, son predecibles en el sentido de que son negativos. ¿Por qué no son exactamente iguales? Y bueno, porque está presente el error aleatorio. El error aleatorio es algo que yo no me puedo sacar de encima nunca. Por lo tanto, por más que yo esté cuantificando un error sistemático, el error aleatorio siempre va a estar presente. Es como la sombra que lo sigue a uno siempre. Excepto que, como en una cancha de fútbol, haya una gran cantidad de fuentes de luz que hacen que la sombra desaparezca. Bueno, más allá del chiste, el error aleatorio siempre va a estar presente en cualquier medición. Podrá ser pequeño, podrá ser grande, dependiendo de la nobleza del método analítico, pero va a ser un error aleatorio al fin y va a estar presente incluso cuando obtengamos un error sistemático. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo lógico que uno hace cuando tiene, acá fíjense que tenemos varias mediciones de error sistemático? ¿Cómo calculo el error, digamos?
Y bueno, ¿cuál sería el error más probable? Y el error más probable va a ser el error medio. El error medio va a ser simplemente, entonces voy a usar la función promedio de Excel de todos esos números. Por lo tanto, el error medio sistemático va a ser de negativo 0.25 segundos, 25 centésimas de segundo. O lo puedo calcular de esta otra manera. Yo puedo calcular el promedio de estos resultados, ¿sí? Y a ese promedio después restarle el valor de referencia. Entonces, sería de esta otra manera. Yo lo puedo calcular, es matemáticamente equivalente, ¿no? Es decir, vuelvo a hacer lo mismo. Lo que hago ahora es el promedio de las mediciones, y a ese promedio de las mediciones le resto el valor de referencia y me da obviamente lo mismo. Eso entonces les queda ahí. Entonces se entiende aquí la diferencia entre errores aleatorios, vamos a dar un colorcito, y vamos a colocar de ahí error sistemático. Bueno, esos son básicamente los dos tipos de errores que existen en las mediciones, bueno, sin tener en cuenta los errores espurios que habíamos mencionado recién y que vamos a tener en todas las mediciones, y que, bueno, básicamente eso se va a traducir. Por ejemplo, un operador, un analista no capacitado, que va a generar resultados con error sistemático significativo, un error grande, y probablemente también con un error aleatorio también grande. Un método analítico incorrecto, bueno, me va a generar también resultados con un error de los dos tipos, probablemente un error probablemente de los dos tipos grandes, y así. Estos son los síntomas, en definitiva, o son, digamos, los acuses metrológicos de un desvío de calidad, los errores. Entonces es importante que esto se conozca. Después vamos a poder caracterizar estas 20 mediciones que yo tengo, ¿sí? Las voy a poder caracterizar. Fíjense que ¿por qué? Una pregunta es, ¿por qué hice 20 mediciones? Yo podría haber hecho una sola. Por ejemplo, esta. Vamos a suponer que yo tomé el primer valor, medí y me dio 4.98. Bueno, ¿puedo obtener información de errores? Sí, puedo obtener información de error. El error para esta medición es igual. El único error que voy a poder calcular es la diferencia entre ese valor que yo obtuve y el valor de referencia, y no más. Esta diferencia, que yo le voy a llamar también error, esta diferencia tiene componentes. Fíjense que acá me da 0.27 y lo que yo calculé recién me daba 0.25, pero como acá tengo un solo valor, esta diferencia tiene componentes sistemáticas y también tiene componentes aleatorias. Aquí de alguna manera, utilizando o replicando mediciones, lo que he hecho fue, por un lado, caracterizar el error aleatorio, cuantificar, por ejemplo, el error aleatorio, y también cuantificar por el otro lado el error sistemático. Pero tuve que replicar mediciones. Acá exageré, hice 20 replicados, pero con 2 replicados ya tendría algo como para estimar el error aleatorio. Con 3, bueno, mucho mejor. Mientras más mediciones yo haga, mejor. Pero obviamente, cada medición que yo hago en el laboratorio tiene un costo en dinero y un costo en tiempo. Entonces, es otra pregunta que nos vamos a tratar de responder con la ayuda de la estadística. ¿Cuántas mediciones yo tengo que hacer, por ejemplo, para tener un buen estimado de mi error sistemático? Ustedes pueden jugar y ver cuál es el error promedio con 2 mediciones, sistemático, y cuál es el error aleatorio y cuál es el error sistemático con 2 mediciones,
con 3, con 4. Calculando, por ejemplo, el desvío estándar de esas 3 mediciones, esas 4 mediciones, y también calculando el promedio y restándoselo al valor verdadero. Por ejemplo, van a ver que mientras más mediciones yo tenga, ese valor de error, tanto sistemático como aleatorio, empieza a estabilizarse. Así como cuando uno iba al colegio, si alguien me escucha y recuerda, porque si alguien me escucha y que haya sido, por ejemplo, evaluadas con notas numéricas, ustedes se acordarán, en la facultad empezamos con, si uno empezaba la universidad, por ejemplo, el promedio general variaba bastante en el primer año. Podía empezar con un promedio de 5, por ejemplo, y terminar después con un promedio de 8. Mientras avanzaba la carrera, ya en el último año, por más que si yo tenía un promedio de 5, por ejemplo, por más buenas notas que me sacara, ese promedio de 5 nunca se movía mucho, porque ya tenía muchos números alimentando a ese promedio. Entonces, mientras más mediciones yo tengo, más me voy aproximando a las características estadísticas intrínsecas de esa población de números, ¿no? Y acá estamos hablando, ya para también acercarnos un poco a la estadística, de una población de resultados. Acá tengo 20 mediciones, esas 20 mediciones corresponden a una porción de una población de infinitos resultados. A esa porción le vamos a denominar una muestra. Así como cuando uno va, no sé, a una pila de mineral y toma una muestra de 5 kilogramos de ese todo que es la pila de mineral. Bueno, acá también tenemos 100 datos hipotéticos en una nube, y nosotros de esos 100 datos nosotros tomamos a través de nuestra metodología analítica 5 datos, 3 datos, 2 datos, 20, dependiendo del método analítico. Hay métodos analíticos donde uno puede obtener 30 mediciones en un segundo, y hay métodos analíticos donde cada medición a uno le lleva un día entero de trabajo. Por eso es importante ver con qué método analítico estamos trabajando. Un día de trabajo, ni que hablar los métodos microbiológicos, que demoran bastante más, o qué sé yo, si hablamos de una DBO5, el realizar una medición demora 5 días. Está bien, uno puede a lo mejor, si tiene un equipo grande, realizar 10 mediciones en 5 días, pero cada medición lleva 5 días de tener ahí el microorganismo alimentándose y generando, consumiendo oxígeno y generando dióxido de carbono, etcétera. Bueno, a esto queríamos llegar. Bueno, vamos prosiguiendo con el resto. Aquí en pantalla, ahora volvimos a las diapositivas. Recuerden que la plantilla de Excel la tienen ahí disponible para que en los casos que lo necesiten puedan reproducir los ejercicios y tomar los números para hacer alguna práctica, etcétera. Por ahora son ejercicios simples, pero se va a ir complicando al pasar los temas, ¿no? Bien, vamos a seguir con esto. Bueno, ahí vemos un poco los conceptos de error aleatorio y error sistemático de manera gráfico-estadística, ¿no? Por ahora olvídense de la forma que tienen estas curvas, ¿sí? Por ahora piensen solamente en el rango, en los extremos, en el largo que tienen. Como dice ahí, este punto rojo que vemos ahí es el valor verdadero, sería el equivalente a ese numerito 5.25 que veíamos en la plantilla de Excel. Y este punto azul, un número cualquiera de esos 20. Entonces vemos que hay una diferencia entre el punto rojo y el punto azul, que ese punto azul era uno de los 20. Todos esos 20 numeritos que habíamos obtenido estaban distribuidos a lo largo de todo el rango que cubre esta curva con forma de campana azul. Entonces los 20 estaban más o menos todos ubicados ahí. Nosotros tomamos
pero podríamos haber tomado uno por aquí, otro por aquí o uno más próximo. Finalmente lo que hicimos fue tomar el promedio de esos 20 resultados y entonces el error sistemático para nosotros fue la diferencia entre el valor promedio de esos 20 y el punto rojo. Como dice ahí, el error sistemático puede corregirse. Yo de alguna manera puedo interactuar con mi método de medición y hacer que este valor promedio o que toda la campana azul se me mueva hacia la izquierda, acercándose al punto rojo. Eso implica, o para hacer eso necesito lo que se denomina un proceso de calibración. Bueno, ustedes saben o conocen seguramente porque o han trabajado en un laboratorio de calibración o utilizan los servicios de los laboratorios de calibración. Un laboratorio de calibración que va a calibrar balanzas o que calibra termómetros o que calibra humidímetros o un equipo determinado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace el laboratorio de calibración? Ustedes son laboratorios de ensayo. El servicio de ustedes es brindar información química, físico-química, física de un determinado material, por ejemplo. Ustedes les llega una muestra, por decir algo, de alimento e informan el valor de humedad de ese alimento, ¿sí? Bien, informan una característica química de ese alimento. ¿Qué es lo que hace un laboratorio de calibración? Ustedes recuerden que la norma ISO 17025 sirve para generar competencia en laboratorios de ensayo y de calibración. Bueno, ¿qué hacen los laboratorios de calibración? Si los de ensayo generan resultados analíticos, los de calibración, ¿qué generan? Calibraciones. ¿Pero qué son las calibraciones? Bueno, en una calibración uno obtiene un error sistemático. La calibración, el producto final de una calibración es un error sistemático. Ustedes imagínense a la calibración como un proceso, una caja, que por la izquierda entra, por ejemplo, un instrumento y de la derecha que sale un error. Eso es lo que se produce en una calibración. Cuando yo estoy, por ejemplo, obteniendo este valor promedio a través de, luego de hacer 20 mediciones y comparando esto con el valor rojo, que es el valor verdadero, o mejor dicho, el estimado del valor verdadero, lo que estoy haciendo es calibrar. Si esta diferencia entre X, el valor promedio, y el punto rojo es una diferencia que para mí es grande, que no satisface a un criterio determinado, eso significa que voy a tener que ajustar el instrumento, por ejemplo, si es un termómetro, si es una balanza, etcétera. Voy a tener que ajustar, pero para saber si tengo que ajustar o no, antes debo calibrar. El mero hecho de obtener un error sistemático por distintas técnicas, porque para calibrar también hay métodos estándares de calibración, ¿sí? Dependiendo de la técnica que use, yo obtengo un error sistemático y ese error sistemático es el producto de la calibración. Después veré si tengo que ajustar o no, etcétera. Pero después de calibrar lo que hago es verificar y después en todo caso ajustar, El solo hecho de obtener un error sistemático es una calibración. Ustedes vean un informe de calibración, en el informe de calibración se informa el error sistemático, o en algunos casos se informa si ese error sistemático es significativo o no, si supera o no a un determinado criterio, si pasa o no pasa a un determinado criterio de aceptación. Bueno, entonces aquí vemos a ese error sistemático, ¿qué es la diferencia? ¿Y qué es? ¿Dónde estaríamos aquí ubicando el error aleatorio? Bueno, el error aleatorio es el ancho de esta campana, en este caso azul. Si la campana es muy angosta, implica que la variabilidad es pequeña, que el método es preciso. Si la campana es ancha, todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando de un método poco preciso. Ahí vemos la campana que está en color fucsia. La campana en color fucsia tiene el mismo valor promedio más o menos, pero es más ancha, tiene más fuentes de variabilidad. Al tener más fuentes de variabilidad hace que las lecturas sean, las mediciones, las lecturas sean más dispersas.
Adicionalmente, en la gráfica podemos ver que el error sistemático, como habíamos dicho, puede corregirse primero calibrando, verificando y luego ajustando, y el error aleatorio, más que corregirse, puede minimizarse. Si hablamos de un método complejo donde hay analistas de por medio, donde hay procesos de preparación de muestra, etcétera, si esos procesos de alguna manera mejoran, el analista se entrena, etcétera, eso puede, se controlan las condiciones ambientales, etcétera, eso puede minimizarse, ¿no? Otra cosa, los errores aleatorios son acumulativos, uno acumula fuentes de imprecisión, fuentes de incertidumbre, mientras que un error sistemático puede compensarse. Por ejemplo, el típico caso, si yo tengo, por decir, una balanza que está, como quien dice vulgarmente, descalibrada, si a la pesada yo la hago por diferencia, el error sistemático se compensa, cosa que no sucede con el error aleatorio. Bueno, ahí tenemos el hipotético caso de, o como ejemplo, un método, un ensayo a través de la técnica de cromatografía líquida de alta performance, HPLC, mayormente conocida, donde se enumeran distintas fuentes de variabilidad. Cada una de esas fuentes de variabilidad pueden contribuir con variabilidad aleatoria o con variabilidad sistemática, ¿no? Por ejemplo, si comenzamos con los materiales, desde la pureza y estabilidad de los materiales que se usan, del manejo y almacenamiento de la muestra, del muestreo, el muestreo también, tengan en cuenta eso. Hay un módulo referido a métodos de muestreo. El muestreo es una parte importante, no aplica en todos los casos, si estamos midiendo en algunos casos no aplica demasiado, pero en la gran mayoría de los casos el muestreo es el mayor contribuyente a las fuentes de variabilidad en un resultado y muchas veces no se tiene en cuenta, y es sumamente importante. Bien, contaminación de estándares, uso de material de vidrio de grado equivocado, material de vidrio que tiene una mayor variabilidad que se acepta, o mayor incertidumbre. No quiero mencionar todavía mucho la palabra incertidumbre para no confundir mucho, ¿no? Transporte de reactivos y pruebas de materiales, después fuentes de variabilidad referidas al ambiente, como la temperatura del laboratorio, la humedad. En algunos casos importa la luz si estamos trabajando con sustancias que son fotosensibles, contaminación, partículas en aire, y bueno, las instalaciones propias del laboratorio, bueno, todo eso genera fuentes adicionales de incertidumbre, fuentes de incertidumbre, por decirlo. Después, fuentes relacionadas al propio método, como la robustez del método, si es apropiada la fase móvil, bueno, eso es característico de los métodos cromatográficos líquidos, la exactitud de la preparación de los estándares y de las muestras, interferencias por parte de la matriz, complejidad de los protocolos analíticos, calibración, número inadecuado de estándares, por ejemplo, cuando hago la curva de calibración, etcétera. Después, fuentes referidas al equipamiento, degradación de las columnas, los calentadores, fluctuaciones en los calentadores de columnas, la parte de detector, acá detector UV, burbujas de aire, limpieza de lentes, caudales de las bombas, bloqueos, pérdidas, calibración de las propias balanzas que puede estar dentro del mismo equipo, no muy usual, o externamente, reproducibilidad del inyector donde entra la muestra, etcétera. Y después, por parte, fuentes de variabilidad por parte del personal, como entrenamiento, problemas o fallas, inconvenientes en el uso de los protocolos, precisión de los trabajos y exactitud, interpretación individuales de los protocolos, comunicación entre analistas, etcétera. Bueno, todo eso hace que haya una buena cantidad de fuentes de variabilidad que pueden o que van a afectar seguramente a mi resultado. Mientras
mejor controlada tenga yo esas fuentes, bueno, mejor o más preciso va a ser mi método analítico. Bueno, aquí vemos un típico gráfico de respuesta analítica, puede ser absorbancia, puede ser un volumen un volumen consumido de titulante, puede ser una medición, una emisión, un potencial electroquímico, etcétera. Cualquier respuesta, una respuesta de fluorescencia, una fuerza, etcétera. Bueno, en este caso tenemos la variabilidad o cómo la variabilidad cambia con la concentración o con la magnitud que estemos midiendo, ¿no? Eso suele ocurrir generalmente. Y tengan en cuenta una cosa, que acá estamos hablando de variabilidad en términos absolutos, por ejemplo, rangos, como vimos recién, el máximo menos, digamos, el valor máximo menos el valor mínimo. Y otra cosa es cuando hablamos de rangos relativos, ¿sí? La variabilidad en términos, por ejemplo, de un desvío estándar, generalmente aumenta con la concentración o la magnitud. No lo hace de manera lineal, simplemente aumenta. Lo que disminuye es la variabilidad relativa. Si a ese desvío estándar lo dividimos por el valor promedio de las mediciones, vamos a obtener una respuesta diferente. Vamos a ver que esa variabilidad relativa disminuye cuando aumenta la concentración. Por eso es que siempre aprendimos nosotros cuando vimos alguna química analítica o alguna materia referida a las mediciones, que si tenemos que medir, por decir algo, 1 mililitro, lo hagamos con una pipeta de 1 mililitro como máximo volumen, en lugar de hacerlo con una pipeta de 10 mililitros como máximo volumen. ¿Por qué? Porque la variabilidad relativa es más pequeña en los extremos, ¿sí? Obviamente, si yo mido 10 mililitros con una pipeta de 10, el error relativo va a ser más pequeño a que si con esa pipeta yo mido, esa pipeta de 10, yo mido 1 mililitro, ¿no? Entonces, recuerden que esto nos va a servir después para más adelante, ¿eh? Una cosa es variabilidad y la otra cosa es variabilidad relativa. La variabilidad, que se puede medir como un rango, como un desvío estándar, como una varianza, son términos que me voy adelantando un poco, pero que después lo vamos a ver hasta el hartazgo, aumentan con la concentración, mientras que si yo hablo de rango relativo, desvío estándar relativo o varianza relativa, ocurre lo contrario, ¿sí? Eso disminuye. Y si yo hablo de rango, lo estoy expresando en las unidades, ya sea una concentración, ya sea una medida de fuerza, ya sea una medida de masa o lo que sea. Si yo estoy hablando de un rango relativo, ya es un valor adimensional, ¿eh? Ya no lo expreso porque estoy dividiendo el rango o el desvío estándar por el valor promedio. Entonces, en ese caso, las unidades se anulan. Bien. Vamos ahora a algunos pocos conceptos de exactitud. Estos los pueden encontrar en el vocabulario internacional de metrología que yo les dejé en la parte de literatura. Vamos al concepto de exactitud. Exactitud se denomina a la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. El mensurando es lo que uno mide, que puede ser una concentración de un compuesto en una matriz determinada, con ciertas características, o la masa de una muestra, o la temperatura de una estufa, etcétera. Eso es el mensurando, ¿no? También está, si buscan ahí, yo no quise hacer demasiado extenso esta presentación, pero pueden encontrar en la guía del vocabulario internacional de metrología, que la última versión es la 2012, la definición de mensurando. Bueno, exactitud es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero. Nosotros recién, de esas 20 mediciones que habíamos hecho en la plantilla de Excel, a ver si vamos a ver la plantilla de Excel, esa medición que nosotros obtuvimos entre 5,25 y uno de los valores, esto me definiría el concepto de exactitud, pero tengo un solo valor.
¿sí? Bueno, de ese concepto de exactitud, si ahora en lugar de tener una sola medición, yo tengo dos o más, o tengo 20, como vimos en el ejercicio, aparecen otros dos conceptos que uno lo menciona, que ambos los mencioné, pero aquí lo definimos de una manera más formal, ¿no? También esto está, como ya hemos dicho, en el vocabulario internacional de metrología. Veracidad o bias, bias es sesgo y sesgo es error sistemático, son los tres sinónimos, ¿no? Veracidad, error sistemático, que ya vimos que era el error sistemático, incluso lo calculamos, es la proximidad entre la media de un número infinito de valores, nosotros no teníamos un número infinito, teníamos solo 20, medidos, repetidos y un valor de referencia. Nosotros determinamos, cuantificamos la veracidad a través del sesgo. Esto que hicimos acá, en la plantilla de Excel, esto que hicimos aquí, bueno, ese es el sesgo. Nosotros después veremos si ese sesgo es significativo o no. Si es un sesgo muy grande, decimos que el resultado no es veraz porque está sesgado. Si el sesgo es pequeño, es decir, se puede aproximar a cero, bueno, diremos que el resultado no está sesgado. Volvemos. Y después, por otro lado, tenemos el concepto de precisión. Precisión es la proximidad entre las indicaciones, las mediciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. Yo dejaba caer la bolita en el seno de un líquido a una temperatura determinada, esas son las condiciones, y obtuve 20 mediciones repetidas, ¿no? Entonces, bueno, de cómo yo obtenga esas mediciones repetidas, bueno, será una cuestión. Si yo esas mediciones repetidas hago que las haga un solo operador en un periodo corto de tiempo, bueno, es lo que se denomina repetibilidad, porque hay en juego una menor cantidad de fuentes de variación. Pero si ahora yo tengo, vamos a suponer, 5 operadores, 5 analistas en el laboratorio, entonces le digo a cada uno de esos 5 analistas que haga 4 mediciones, entre los 5 me van a generar 20 mediciones. Obviamente los 5 analistas tienen distintas habilidades visuales, distintas habilidades analíticas, distintos criterios, etcétera. Por lo tanto, las fuentes de variabilidad van a aumentar. Entonces yo me acerco más a lo que se denomina reproducibilidad y que después, ya cuando hablemos de metrología, no confundir con meteorología, muchos por ahí me dicen, vos que te dedicas a la metrología, ¿va a llover el fin de semana? Bueno, no, metrología y meteorología son dos cosas diferentes a pesar de que haya una sola letra de diferencia. Bueno, bien, repetibilidad y reproducibilidad, entonces depende de cómo yo hago esas 20 mediciones, depende de las fuentes de variabilidad que yo involucre. Ahora simplemente me interesa que sepan que cuando hablo de repetibilidad, yo estoy involucrando la menor cantidad posible de fuentes de medición, mientras que cuando hablo de reproducibilidad, yo estoy involucrando la máxima cantidad de fuentes de medición posible. La máxima cantidad de fuentes de medición posible sería el caso donde trabajan 20 laboratorios. Ustedes imagínense esa muestra de aceite que yo reparto, que divido en 20 alícuotas, y cada alícuota va a parar a un laboratorio distinto en distintos lugares del país. Entonces, esa es la máxima variabilidad que yo le puedo generar a mi medición, y eso es lo que se denomina precisión en condiciones de reproducibilidad. Ya vamos a ver de nuevo este tema, pero simplemente para que vayan maquinándolo, pensándolo. Entonces, precisión, cuando yo tengo más de una medición, y veracidad, lo mismo, conforman el concepto de exactitud. Entonces, cuando hablo de precisión, estoy refiriéndome a errores aleatorios. Ya dijimos que eso los puedo caracterizar a través de un rango, a través de una distribución de probabilidad. Y veracidad, yo estoy hablando de errores sistemáticos, y bueno, implica que yo necesariamente conozca a un valor de referencia. Yo no tengo un valor de referencia,
un valor convencionalmente verdadero, que se solía utilizar esa expresión, que ya no es aceptada internacionalmente hablando. Entonces, cuando ya disponemos de una referencia, hablamos de veracidad. Los dos conforman el concepto de exactitud. Antes se decía que, digamos, el concepto anterior o el que uno aprendía en alguna materia de mediciones, decíamos precisión versus exactitud. No, en realidad lo correcto, de acuerdo al vocabulario internacional de metrología, las normas ISO y demás, es decir, precisión y veracidad. Ambos conforman el concepto de exactitud. Yo no sé si tenía, acá justamente hay una gráfica donde vemos exactitud versus precisión, donde exactitud está tachada, ¿sí? Y se agrega digamos, la antinomia correcta, que sería veracidad versus precisión. Ya volvemos a eso. Entonces, se recomienda entonces que cada resultado vaya acompañado de dos parámetros de calidad básicos. Uno es la trazabilidad y la otra la incertidumbre. La trazabilidad, que está relacionada a la veracidad, por ende al error sistemático, y si es error sistemático estamos hablando de una referencia, y por lo tanto si hablamos de una referencia estamos hablando de calibración. E incertidumbre, que involucra a todas esas fuentes aleatorias de variabilidad. ¿Sí? Entonces, el valor, uno está acostumbrado en el laboratorio o viene, quizás la gente joven no tanto, pero los que ya tenemos algunos años más, de informar solamente un valor. Uno va al médico a hacerse un análisis de sangre y el médico lee el valor de glucosa en sangre, pero no ve el valor de incertidumbre, probablemente porque no está reportado o porque no lo entiende. No todo el mundo, nosotros los laboratorios recién estamos comenzando a comprender y a trabajar con el concepto de incertidumbre. Imagínense que quienes no realizan mediciones les cuesta un poco más. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando uno informa un resultado, ese resultado está afectado de variabilidad. Esa variabilidad debe cuantificarse. La norma ISO 17025 dice que uno debe cuantificar esa variabilidad. Eso significa ni más ni menos que calcular la incertidumbre de este valor 1. Por lo tanto, este valor 1 tiene que ir acompañado del valor 2, que es justamente la incertidumbre. ¿Por qué valor 1 tiene que ver con trazabilidad? Porque si ese valor 1 es una pesada, implica que a esa balanza yo la tuve que calibrar con pesas certificadas, y a su vez esas pesas certificadas fueron comparadas con otras pesas certificadas de mayor jerarquía, y así sucesivamente hasta llegar al extremo de la unidad de medida del sistema internacional. Si yo estoy midiendo plomo por absorción atómica en una muestra de sangre, bueno, ese método analizó un material de referencia que era probablemente plomo en una muestra de sangre, pero estandarizada. Entonces yo tuve que de alguna manera calibrar. Yo calibré por un lado mi equipo de absorción atómica, pero tuve que calibrar también la metodología, porque cuando yo hablo de una metodología de análisis químico, por ejemplo, no necesariamente está involucrado solamente el instrumento, sino que hay otras etapas previas a la medición instrumental, que es el tratamiento de la muestra, por ejemplo. Entonces, cuando yo paso a través de mi metodología analítica una muestra de referencia, yo estoy calibrando globalmente mi método. Entonces estoy estableciendo la trazabilidad, estoy estableciendo un vínculo a ese material de referencia. A su vez, ese material de referencia después probablemente tenga otros vínculos a otro material de referencia de mayor jerarquía metrológica. Pero bueno, por eso es que este valor 1 está relacionado a ese valor de referencia, por ende al error sistemático, por ende a la trazabilidad, ¿no? Y por ende es una estimación del valor verdadero.
Yo puedo tomar, por decir algo, a ver, eh, yo tengo una muestra de agua azucarada, yo pruebo esa muestra de agua azucarada y digo, esta agua tiene azúcar, debe tener probablemente 3 cucharadas de azúcar, cada cucharada tiene 5 gramos en un vaso de 200 mililitros y bueno, debe tener, eh, ¿cuánto dije? 3 cucharadas, 3 por 5, 15 gramos en 200 mililitros. En un litro tendrá 5 por 15, ¿sí? 5 por 15 es 30, 60, 75 gramos por litro. Bueno, listo. Hice una medición muy a ojímetro, como decimos aquí en Argentina. Pero yo estoy estimando el valor verdadero de azúcar en esa muestra por un método bastante poco ortodoxo. Bueno, pero yo puedo llevar esa muestra a un laboratorio donde tengan un método analítico tradicional, por ejemplo, utilizando, yo creo que carbonato de calcio, me parece, bueno, algo con calcio, alguna sal de calcio que reacciona con el azúcar, y de esa forma pueden obtener una estimación mejor del valor verdadero, ¿sí? Obviamente, la estimación que yo hice simplemente probando la muestra va a estar mucho más alejada del valor verdadero que la estimación que haga en el laboratorio. Obviamente que la variabilidad va a ser mucho mayor en el caso donde yo pruebe la muestra a que si la muestra es analizada en el mismo laboratorio, ¿sí? Bueno, entonces, otra cosita que quería aclarar, cuando uno informa un valor 1 más menos un valor 2, estamos informando un intervalo donde podemos encontrar al valor verdadero. Y aquí se acaba lo de decir, bueno, el valor 1 es un estimador del valor verdadero. No, en realidad lo que estoy diciendo es que el valor verdadero se encuentra con una alta probabilidad dentro del intervalo generado por estos dos valores, valor 1 y valor 2. Si la incertidumbre no se informa, bueno, habrá que ver, en algunos casos es sumamente necesario conocer la incertidumbre, en otros casos no. Cuando uno está trabajando cerca de una especificación, por ejemplo, un límite máximo que puede tener un efluente para ser eliminado a un cauce de agua, o una especificación de producto que un cliente me dice que no puede estar ni por arriba ni por debajo de un determinado valor para que el cliente lo pudiera comprar y nosotros estamos viviendo cerca de los límites, bueno, ahí es donde la incertidumbre cobra real importancia. Bueno, recién hablábamos, vamos a volver de nuevo a esos temas, ¿no? Simplemente vamos haciendo una aproximación, ¿no? Estamos relacionando variabilidad con algunos conceptos metrológicos y también aproximándonos a la estadística, que es el próximo tema. Bien, hablamos de recién decíamos que decir exactitud versus precisión es incorrecto, entonces hablamos de veracidad versus precisión. Entonces, en este primer punto tenemos una serie de resultados muy juntos entre sí, pero están muy juntos, pero muy alejados o bastante alejados de lo que es el resultado correcto. Significa que si yo vuelvo a obtener un nuevo resultado, ustedes imagínense esas 20 mediciones, ese nuevo resultado muy poco probablemente va a ser el valor verdadero, ¿sí? Vamos a obtener todos resultados muy cerca entre sí, pero muy poco probable va a ser que obtengamos el valor verdadero. Por lo tanto, es un resultado que es preciso, porque las mediciones sucesivas están muy cerca entre sí, pero no es veraz, porque muy difícilmente vayamos a obtener el valor verdadero. En el punto B, aquí la cosa cambia un poco en el sentido de que las mediciones ahora están muy dispersas, muy alejadas entre sí, y la probabilidad de obtener ahora el valor verdadero es mayor que en el caso anterior. Ahí sí podemos obtener un valor verdadero y que ese valor sea este. Es un poco mayor, no mucho más alta, pero un poco mayor. Entonces aquí podemos decir que sí, que los resultados son veraces, pero imprecisos. En el caso C, lo mismo, y en el caso D, el ideal, donde la precisión es alta y la probabilidad de que uno de los valores sea el valor verdadero es mucho más alta, porque además los resultados están mucho más cerca entre sí y los rangos donde pueden aparecer los resultados están mucho más
acotados. Por lo tanto, aquí decimos que el resultado, el promedio, es veraz y también preciso, por lo tanto exacto. ¿A qué sí podemos decir que el resultado es exacto? Mientras que no podemos decir eso en el punto C, ni en el punto B, ni en el punto A. Solamente podemos decir que el resultado exacto es en el punto D, porque exactitud incluye al concepto de veracidad y también al concepto de precisión. ¿Sí? Y recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta la pueden realizar a través de los foros, a través del correo electrónico, a través de cualquiera de los medios que tenemos disponibles. Bueno, aquí vemos dos conjuntos de medición, uno donde el sesgo es significativo, de nuevo, recordemos que los puntos azules van a aparecer dentro del, digamos, del área que abarca, o de la línea, del rango que abarca esta campana azul, así que es muy poco probable que obtengamos el punto rojo. ¿Sí? Pero si calibramos, bueno, primero calibrar implica saber qué distante estoy del punto rojo, y después de calibrar verificamos justamente que estamos alejados, y después de verificar que estamos efectivamente alejados corregimos. Bueno, ahora sí vamos a poder generar resultados libres de sesgo significativo. Un resultado libre de sesgo significativo implica que la probabilidad de obtener el valor verdadero es más alta, o no es nula. En este caso la probabilidad es bastante pequeña, casi nula por decirlo de alguna manera, nunca termina siendo nula del todo, pero es una probabilidad mucho más baja que en este caso. Obviamente esa probabilidad de obtener el valor verdadero tiene que ser aceptablemente alta. Una probabilidad muy baja, bueno, está implicando un valor sesgado, un valor que no es veraz. Definimos ahora trazabilidad. Trazabilidad, de acuerdo al vocabulario internacional de metrología, la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia, a través de una calibración, mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medición. Ya vimos, más o menos lo expliqué, lo vamos a volver a revisar ya con un poco más de profundidad cuando veamos metrología. Y bueno, es un concepto que siempre va a estar presente. Ustedes asocian trazabilidad con valor de referencia, con calibración, con error sistemático. Como yo siempre suelo decir, uno en el laboratorio encuentra, por decir, no sé, un termohigrómetro de marca suiza, todo muy bien cuidado, pero no tiene el certificado de calibración. Bueno, ese termohigrómetro no nos sirve, porque no sabemos si sus resultados están o poseen un sesgo aceptable o no, si están sesgados o no. ¿Cómo solucionamos ese problema? Bueno, enviando ese termohigrómetro a un laboratorio de calibración justamente para que lo calibren, ¿sí? Por lo tanto, la trazabilidad no es una propiedad física, una propiedad química que uno pueda observar, que uno pueda medir. La trazabilidad ocurre cuando se produce, bueno, o cuando hay un proceso de calibración, y el proceso de calibración es un proceso de medición y que debe quedar luego documentado. Es decir, es lo mismo, yo encuentro un material de referencia, el material de referencia se le desprende la etiqueta donde está informada, por ejemplo, su título y su incertidumbre, o pierdo el certificado. Bueno, ahora los materiales de referencia vienen con un número, uno puede después recuperar el certificado de la web, por ejemplo, descargar el certificado nuevamente. Bueno, si eso no es posible, yo pierdo toda la información, y toda la información de un material de referencia, de una pesa certificada, de un instrumento, etcétera, digamos, el costo de ese tipo de materiales, de instrumentos, no lo da el material que lo forma en sí, sino la información metrológica que tienen, como la trazabilidad de la incertidumbre. Bien,
Calibración, que ya lo hemos mencionado, que es una operación por la cual yo obtengo un sesgo. Yo o el laboratorio de calibración se define como, es un poco larga la definición, pero es la operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y su incertidumbre de medida asociados, obtenidos a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Entonces, una calibración implica básicamente comparar el resultado de, por ejemplo, un instrumento con la incertidumbre asociada al resultado que produce ese instrumento con un material de referencia o un instrumento de referencia que también posee una incertidumbre. Entre los dos se obtiene un error sistemático y ese error sistemático también va a tener asociada una incertidumbre. Si volvemos a la plantilla de Excel, eso probablemente les quede más claro. Como vimos nosotros recién, cuando determinamos el error sistemático, ¿se acuerdan que hicimos de alguna de las dos maneras? Vamos a suponer esta última. Lo que hicimos fue calcular el promedio de esas 20 mediciones y restarle el valor de referencia. Bueno, fíjense que si nosotros repetimos, vamos a suponer, yo ahora voy a traer nuevos resultados simulados para ese mismo conjunto de datos, ¿sí? Yo esos resultados los estoy haciendo a través de una plantilla de Minitab. Minitab es un programa estadístico que después vamos a ver que yo lo uso mucho con fines pedagógicos, ¿no? Entonces yo voy a generar ahora una nueva serie de valores. Lo que hago acá es generar una serie de números. Acá está, cálculo, datos aleatorios, distribución normal, una misma serie de números con las mismas características, pero son diferentes, ¿eh? Entonces genero esos mismos números, son los mismos números que pertenecen hipotéticamente al mismo sistema de medición, pero obviamente no son exactamente iguales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es llevarlos de nuevo a mi plantilla de Excel. Lo vamos a quitar algunos decimales para que quede igual que el otro. Entonces acá le voy a llamar T prima y está medido también en segundos. Voy a volver a calcular el error medio. Entonces, obviamente yo estoy trabajando con el mismo estándar, eso no cambia, pero sí, acá hago de cuenta que obtuve 20 mediciones nuevas, bajo exactamente las mismas condiciones. Entonces, ¿ahora qué me va a dar? Voy a calcular de nuevo el sesgo, va a ser el promedio de todas esas mediciones y les voy a restar el valor de referencia, el mismo porque es el mismo sistema. Y ahora, bueno, casualidad, acá me da lo mismo, pero no debería. Yo le voy a agregar un decimal más, porque ahí debe estar el cambio. Buah, me da el mismo decimal. Tanta suerte tengo. Le vamos a cambiar hasta el cuarto, a ver si hay una diferencia. Buah, no puedo tener tanta suerte. No, es que yo hice las cosas mal. Me equivoqué acá. En lugar de tomar ese promedio, debería haber tomado este. Seguramente alguien se dio cuenta. Ahí está, no podía ser tanta casualidad. Bueno, voy a volver a 2 cifras, o a 3, lo voy a dejar en 3 cifras. Esa también es otra cuestión a charlar, las cifras significativas. Como ven, yo hice 20 mediciones en un primer caso, el error sistemático me dio menos 0,25 segundos. Mientras que yo volví a hacer las mediciones, ahora en lugar de darme menos 0.254 me da menos 0.260. ¿Por qué esa diferencia? Y porque el error sistemático viene acompañado también de un error aleatorio, por lo tanto el error sistemático tiene incertidumbre. Entonces,
En un certificado de calibración ustedes van a encontrar que el certificado de calibración viene acompañado de la incertidumbre de la calibración, que es en definitiva la incertidumbre del sesgo. Yo podría hacer 20 mediciones más, 20 mediciones más, 20 mediciones más, calcular un error medio y un desvío estándar del error medio. Bueno, eso sería una componente de la incertidumbre de la calibración. Pero no quiero avanzar mucho más, simplemente tengan en cuenta, esto a qué venía, venía del lado de la calibración, que cuando yo calibro, mi instrumento a calibrar tiene incertidumbre y la referencia contra la que me comparo para la calibración también tiene incertidumbre, por lo tanto se me va a generar un sesgo y ese sesgo va a tener incertidumbre, porque el instrumento a calibrar tiene incertidumbre y la referencia también tiene incertidumbre, por lo tanto el resultado de esa comparación tiene que tener una incertidumbre. Bien, hablando de Roma, de la incertidumbre, se define como el parámetro no negativo, porque siempre la incertidumbre va a ser un parámetro positivo. Como vimos, las incertidumbres son acumulativas. Primero, yo no puedo tener incertidumbre cero y las incertidumbres, ni tampoco puedo tener incertidumbre negativa, por lo tanto las incertidumbres siempre se van sumando. No confundir cuando uno dice más menos, ese menos no es incertidumbre negativa, no, ese más menos a mí me delimita un intervalo, como decíamos recién, perdón, me adelanté, como decíamos recién, ese más menos, como lo estamos viendo acá, ese más menos simplemente me sirve para delimitar un intervalo simétrico entre el valor 1 y el valor 2. Este valor 2 se lo suele también conocer como semi-intervalo. Bien. La importancia de la incertidumbre. Dijimos que era, perdón, no terminé acá de insistir en una cosa. La incertidumbre es un índice, perdón, la definición anterior. Es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurado. Habla de la dispersión y uno asume que dentro de esa dispersión se encuentra el valor verdadero con un dado nivel de probabilidad, nunca con certeza absoluta. Yo no puedo decir que dentro de ese intervalo, dentro de ese más menos, está el valor verdadero. Sí lo puedo asumir, ¿sí? Quienes tomen decisiones después con esos resultados pueden asumir eso, pero no es una probabilidad del 100%. Para yo tener una probabilidad del 100%, el intervalo tendría que ser infinito, tendría que ir desde 0 hasta infinito, cosa que obviamente no tiene sentido práctico. Bien, yo puedo entonces decir que el valor se encuentra dentro de ese intervalo, pero con un nivel de probabilidad bastante alto, por cierto, pero que no es lo suficientemente alto para afirmar con total certeza de que el valor verdadero se encuentra ahí. La incertidumbre es un índice de calidad de una medición, un índice de calidad metrológica. Hay otros índices de calidad, por ejemplo, el tiempo que yo tardo en producir un resultado en el laboratorio, el tiempo que tarda mi cliente en obtener su resultado después que me ha traído la muestra, es un índice de calidad también, pero no es metrológico. La incertidumbre es un índice de calidad metrológico. A mayor incertidumbre, menor es la calidad. A mayor incertidumbre, más deslocalizado, si cabe ese término que es medio cuántico, más deslocalizado va a estar el valor verdadero. Acá un ejemplo bastante típico, un límite legal, donde tenemos dos mediciones. Aquí solamente hay información del valor 1, no del valor 2, solamente el valor 1 que está relacionado a la trazabilidad. Lo que podemos decir es que en ambos casos los dos valores que corresponden a dos muestras superan el límite legal. Por lo tanto, bueno, la autoridad, por ejemplo, podrá actuar cerrando la fábrica que está emitiendo ese hipotético efluente. Vamos a suponer el caso 2, ahora cuando se hace presente la información de la incertidumbre. Ahora sí, la incertidumbre, como dijimos, es un intervalo. Ese intervalo se supone o asume que contiene el valor verdadero. Bueno, en el primer caso, el valor verdadero está dentro de este intervalo y ese intervalo no comprende o no incluye el límite legal. Por lo tanto, sí podemos decir que
que este punto está por arriba del límite legal. Porque si yo vuelvo a repetir una medición, esa medición muy poco probablemente va a coincidir con el límite legal o me va a caer por debajo del límite legal. Mientras que sí va a ocurrir eso con el de la derecha. El punto de la derecha, o si el punto de la derecha que tiene su incertidumbre, tiene valores dentro del intervalo, y sí, al repetir una medición puede que ese valor esté por debajo del límite legal. Por lo tanto, aquí tenemos un caso dudoso. Podemos decir que el de la izquierda sí supera el límite legal, mientras que el de la derecha, bueno, hay dudas de que eso sea así. Por lo tanto, se tendrá que repetir la medición o llevar esa muestra a otro laboratorio que nos informe con una incertidumbre menor. Y la incertidumbre, hay por ahí un seminario, probablemente alguno de ustedes ya lo haya hecho, un seminario gratuito que yo he dado también, donde se menciona esto de la relación entre la incertidumbre y los errores que se toman o que se cometen al tomar decisiones. Yo puedo acá ser una autoridad y decir, bueno, esta empresa supera el límite legal, por lo tanto le cobramos una multa, y puede que me esté equivocando, o al revés, decir que como tengo puntos o tengo el intervalo que cae por debajo, esta empresa cumple con las reglamentaciones legales cuando en realidad no la cumple. Entonces yo no le cobro ninguna multa, ese efluente va a parar al río, contamina el río, pone en riesgo la flora y fauna o ese ecosistema, y probablemente también la salud de las personas que le rodean o que van a consumir después esa agua río abajo. Entonces, la incertidumbre cobra más importancia cuando uno está trabajando cerca de límites legales, cerca de especificaciones, donde yo debo decidir si un producto cumple o no para que me lo compre el cliente, para poder vendérselo, para poder liberarlo, si es un producto farmacéutico, fármaco, si es un diagnóstico clínico. Yo a través de un ensayo clínico puedo tomar la decisión de si un paciente está sano o no, si necesita tratamiento o no. Imagínense un paciente enfermo al cual por una equivocación mía yo no le doy el tratamiento, probablemente puede llegar hasta correr peligro la vida del paciente. O el otro caso puede ser que ese paciente esté sano y a pesar de que esté sano yo le doy un tratamiento. Si el tratamiento es dieta y ejercicio, no le va a venir mal. Si el tratamiento en cambio es, por ejemplo, un tratamiento agresivo con químicos, como puede decir una quimioterapia, voy a estar poniendo en riesgo, incluso poniendo en riesgo la salud, incluso puedo estar poniendo en riesgo también, ¿por qué no?, la vida del paciente. Entonces es importante la incertidumbre. Bueno, de esto de incertidumbre también lo vamos a seguir hablando cuando lleguemos al módulo justamente de incertidumbre. Bueno, aquí tenemos el caso de dos laboratorios donde hay dos resultados sin incertidumbre, no podemos decir mucho de ambos laboratorios, pero sí en este caso es posible afirmar que el laboratorio 1 produce resultados de una mayor calidad analítica que el laboratorio 2. Bien, llegamos aquí al fin de esta parte A del módulo 1. Ya en la próxima parte, vamos a comenzar con los conceptos estadísticos, ya relacionados y teniendo en cuenta lo que hemos hablado en esta parte. Así que nos vemos ahí. Muchísimas gracias por la atención.